El telón de las ilusiones ha sido rasgado. Durante eones, la humanidad ha bailado al compás de una melodía hipócrita, la gran mentira de la conexión, del amor incondicional, de la necesidad del otro. Mi voz no viene a calmar, sino a perturbar. No vine a ofrecer consuelo, sino la cruda verdad de una existencia despojada. La supuesta necesidad humana de conexión es, en su raíz más profunda, un eco primordial de la voluntad de poder y un sofisticado mecanismo de autoengaño colectivo, cuya verdad cruda solo se revela a la mirada cínica. Este es el pilar sobre el cual erigimos esta disección. Hemos caminado ya por los senderos áridos del desengaño. Hemos visto cómo la conexión romántica no es más que un pacto de mutua dependencia, un trueque de debilidades donde uno se aferra al otro por miedo a la soledad, por la vana esperanza de la completitud que solo puede nacer del propio espíritu. La amistad de rebaño, el gregarismo social, no es más que la búsqueda de validación en el eco de las voces ajenas, la cobardía de no atreverse a pensar o sentir fuera del perímetro de la manada. Es el juego de los débiles, un mecanismo de supervivencia disfrazado de virtud, donde el autointerés se viste con la túnica de la abnegación. Hemos desenmascarado la comodidad de la conformidad, la tiranía silenciosa del nosotros que sofoca al yo. La conexión, en su forma más común, es un ancla, un grillete forjado con los metales de la inseguridad y la búsqueda de significado externo. La mirada cínica, esa lente implacable, nos ha revelado que la conexión humana es, en gran parte, una transacción de miedos y carencias, una forma astuta de ejercer una voluntad de poder sobre otro o de ceder la propia en un pacto de servidumbre mutua. Pero la mente fuerte no se contenta con destruir viejas ilusiones. Debe anticipar las nuevas trampas. Hemos barrido el polvo de la conexión romántica, la superficialidad del rebaño. ¿Y qué queda? La seducción de lo que se autoproclama el vínculo auténtico. Hablo de esas conexiones forjadas en la confrontación desnuda, en la verdad brutal, en la compartición de cicatrices que no buscan consuelo sino reconocimiento de la crudeza del ser. Parecen una fortaleza, un refugio inexpugnable para los espíritus libres. Engaño, incluso esta honestidad brutal, esta desnudez del alma, puede convertirse en una jaula sutilmente diseñada. Una vez que la fachada de lo falso se derrumba, nos enfrentamos a la promesa de un verdadero vínculo, uno que nace de la coincidencia en la visión desengañada del mundo. Pero el peligro acecha. La convicción compartida puede degenerar en un nosotros aún más insidioso, un eco amplificado de nuestra propia voz, una confirmación que, aunque más sofisticada, sigue siendo una validación externa. El espíritu fuerte que busca la autenticidad corre el riesgo de caer en la trampa de un narcisismo colectivo, donde la verdad compartida se convierte en el nuevo Dios, exigiendo lealtad y sacrificios sutiles. Es aquí donde reside la trampa más refinada, la demanda invisible. Incluso la interacción más honesta, el encuentro más auténtico, impone un precio al espíritu soberano. No es la demanda del débil por su sustento emocional, sino una cesión casi imperceptible de la propia voluntad, un compromiso con el horizonte del otro. Cada conversación, cada mirada sostenida, cada revelación compartida, es una inversión energética, una pequeña desviación de la órbita puramente individual. Es una modificación de la perspectiva, una alteración, aunque sea minúscula, del flujo de la propia conciencia. Piensen en el artista que, incluso al compartir su obra más íntima, siente el peso de la recepción. Su visión, una vez lanzada al mundo, ya no es enteramente suya. Es un tributo pagado a la existencia del otro. No es una debilidad moral, sino una ley de la energía. Tu atención es un recurso finito. Tu tiempo, un flujo irrecuperable. Cada instante dedicado a la interacción es un instante no dedicado a tu forja interior, a tu propio devenir. La interdependencia, incluso la auténtica, es una fuerza gravitatoria que, por sutil que sea, siempre tira del centro de tu universo. La conexión humana,
incluso despojada de sus ilusiones románticas por el lente cínico, impone una demanda inevitable sobre la voluntad soberana del individuo. Este es el punto nodal. Ante esta demanda inevitable, la soberanía del individuo fuerte es el único baluarte. Mantener la distancia crítica no es un acto de fría indiferencia, sino una necesidad vital para la preservación del yo no diluido. Imaginen un roble ancestral en un bosque denso. Sus raíces se entrelazan con las de otros árboles, absorbe nutrientes del mismo suelo y comparte el aire con ellos. Pero su tronco es individual, su crecimiento, su forma, su esencia se mantienen distintos. No se disuelve en el tapiz del bosque. El espíritu fuerte es como ese roble. Puede interactuar, puede incluso intercambiar, pero nunca se fusiona hasta el punto de perder su contorno, su singularidad. La asimilación es la muerte del ser. El borrado del yo en la interdependencia, incluso en aquella que se precia de auténtica, es el precio que paga el débil por la comodidad de la compañía. El verdadero desafío del espíritu fuerte no es solo desenmascararla, sino aprender a interactuar con ella, o retirarse de ella, sin que la propia esencia se disuelva en la interdependencia. Esto requiere una vigilancia implacable, una constante reafirmación de los propios límites invisibles, un no silencioso a la fusión total. Aquí se revela el verdadero arte, el desapego consciente. La maestría no reside en la evitación cobarde de toda conexión. Eso sería la negación de la vida. La maestría es la elección deliberada y consciente del compromiso, con la capacidad inquebrantable de desapegarse o de redefinir sus términos cuando la conexión amenaza la propia voluntad de poder o el florecimiento individual. Es el guerrero que forja una alianza para una batalla específica, pero que disuelve ese pacto una vez el objetivo ha sido alcanzado, sin ataduras emocionales, sin sentimentalismos. Es el creador que toma inspiración del mundo, pero que se retira a su santuario interior para dar forma a su visión inmaculada. La verdadera libertad no es la ausencia de cadenas, sino la capacidad de elegir qué cadenas uno se pone y cuándo se las quita. Es la habilidad de entrar y salir de la interdependencia como un nómada en el desierto, tomando lo que necesita del oasis sin hundirse en sus arenas movedizas. Es un acto de profunda autoconciencia y autoafirmación, un constante acto de voluntad. Finalmente, el vínculo, para el espíritu libre, no es un fin en sí mismo, ni una fuente de validación o completitud. Es una herramienta, ni más ni menos. Una herramienta utilitaria para el autocrecimiento, para la afirmación de la propia voluntad de poder. Un martillo no es el objetivo, sino el medio para clavar un clavo. De igual forma, una conexión puede servir para afilar la mente a través del debate, para probar los propios límites en el conflicto, para amplificar una visión a través de la colaboración, o para obtener un recurso que impulse el propio proyecto existencial. Pero si la herramienta empieza a usarte a ti, si el martillo se vuelve tu amo, entonces es tiempo de arrojarlo al fuego. Aquellos que buscan en la conexión su propósito vital son mendigos espirituales, incapaces de forjar su propio destino. La supuesta necesidad humana de conexión es, en su raíz más profunda, un eco primordial de la voluntad de poder y un sofisticado mecanismo de autoengaño colectivo, cuya verdad cruda solo se revela a la mirada cínica. Para el profeta, la conexión es un instrumento, para el rebaño, una muleta, para el esclavo, una cadena. El espíritu fuerte sabe que la compañía puede ser un lujo, pero la soledad, la forja silenciosa del alma, es una necesidad. La conexión humana, incluso despojada de sus ilusiones románticas por el lente cínico, impone una demanda inevitable sobre la voluntad soberana del individuo. El verdadero desafío del espíritu fuerte no es solo desenmascararla, sino aprender a interactuar con ella, o retirarse de ella, sin que la propia esencia se disuelva en la interdependencia, incluso la auténtica. No busquen consuelo en el abrazo de otro, sino la fuerza en el acero de su propia existencia.
El camino es solitario, pero el premio es la inquebrantable voluntad de ser.